todos ustedes, ¿sí? Llegó una circular de rectoría en la cual informaba que hay que dar un poquito de flexibilidad académica en esta semana, del 4 al 7 de mayo, en el sentido de que hay muchos problemas sociales, muchos problemas que de pronto pueden irrumpir el desarrollo normal de la clase. Así que en estas dos sesiones que tenemos de clase, lo que es el día martes y lo que es el día jueves, pues no vamos a hacer un llamado de lista, sino que se les invita a estar pendientes de las actividades que vamos a desarrollar, ¿no? Ya estamos en la recta final, ¿sí? Si uno mira la ficha temática para la cual se ha propuesto trabajar con ustedes en esta programación en entornos gráficos, pues tenemos un muy buen avance, ¿sí? De pronto se quedaron en el segundo corte dos temitas, lo que son los árboles, que lo vamos a ver el día de hoy, ¿sí? Y también las tabs, y esas las vamos a ver en la próxima semana en conjunto con los archivos, ¿sí? Y espero pues que toda esta información que se les está brindando les sirva, ¿no? En sus otros espacios académicos. De verdad es que ya llegar con productos visuales, profesionales, a desarrollar cualquier solución informática ante un problema que se les plantee, pues es lo mejor, ¿no? Es muy interesante llegar con esas soluciones, ya que para eso estamos, ¿no? En ingeniería de sistemas nosotros trabajamos para múltiples contextos y llegamos con nuestras soluciones informáticas a los problemas que se empiecen a derivar en torno a la informática. De hecho, hemos desarrollado muchas aplicaciones. Todas las aplicaciones que hemos desarrollado acá tienen que ver mucho con el contexto real de trabajo, ¿no? Aplicaciones, por ejemplo, para inventarios, aplicaciones básicas para bancos, aplicaciones básicas para tiendas, ¿sí? Para registro de calificaciones, aplicaciones en torno al sector salud. Bueno, hemos desarrollado varias aplicaciones utilizando los objetos gráficos que hemos venido trabajando. ¿Listo? Entonces, en ese sentido, primero que todo, vamos a hacer un enlace con el proyecto anterior para retomar esa temática que va a ser tomada como referente para hacer un tallercito. ¿Listo? Entonces, miren, jóvenes, que en nosotros tenemos como tres grandes temáticas pendientes por hacer, ¿cierto? Las temáticas relacionadas con las tablas, con los árboles. Posteriormente viene una temática muy interesante que es el manejo de archivos, ¿sí? Y se finaliza esta cátedra de programación en entornos gráficos con una temática que se llama la parte gráfica, el dibujo, ¿sí? El dibujo sobre los componentes que nos dispone Java para poder hacer ese trabajo. Entonces, en ese sentido, jóvenes, yo había pensado lo siguiente, ¿sí? Estaba proyectando más o menos cómo sería el transcurso del desarrollo de esta corte, ya que es muy cortico el tiempo, ¿no? El tiempo se va volando y la vez pasada nomás alcancé a hacer 2 evaluaciones. Se dejaron 2 tareas se dejaron, pero no se les asignó nota con el fin de que estudien, de que de pronto profundicen un poquito más por parte suya sobre los componentes que estábamos trabajando. Entonces había pensado lo siguiente, jóvenes, hacer un taller de tablas y de árboles, que son las dos temáticas que nosotros estamos trabajando en este momento. Hacer un proyecto de asignatura con los archivos. Ese es un proyecto grande, ese no da como para un examen, porque manejar archivos ya es manejar persistencia, manejar almacenamiento de datos, no en estos controles que nosotros estamos viendo aquí, sino que ya manejar almacenamiento de datos en el disco duro. Por lo tanto, eso deja para una aplicación robusta. Esas aplicaciones que vamos a hacer robustas, que yo les digo así, que tienen bastantes elementos, mejor dicho, que se aplica todo lo que nosotros hemos visto, esas aplicaciones van a ser trabajadas en grupos, van a ser propuestas por ustedes, ¿sí? Son propuestas, cada aplicación que desarrolle el grupo va a tener elementos diferenciadores respecto a los demás, ¿sí? Y la tercera nota ya tendría que ver con el entorno gráfico,
¿sí? Con el entorno gráfico, más bien con los dibujos, perdón. Funciones y dibujos, utilización de esas herramientas. Se llama la librería Graphics, ¿sí? Entonces, en ese tercer elemento lo vamos a hacer, lo vamos a desarrollar a través de un examen. El componente fuerte de este corte lo vamos a trabajar en grupos con manejo de archivos, y la parte de árboles y de tablas, pues tenemos que proponer un taller. Yo propondría el taller pues la próxima semana. En esta semana también, por cuestiones de esta crisis en la que estamos viviendo, desde la rectoría nos mandan una indicación de que no tenemos que hacer evaluaciones. Pero sí toca proyectar un tallercito la próxima clase para que lo puedan ir desarrollando y no dejarnos alcanzar con el tiempo para poder obtener esas notas. ¿Listo? Entonces, no sé si tengan alguna pregunta o alguna duda que les haya causado por la presentación de esta estrategia que está implementada para este tercer corte. Estamos en la recta final ya, ¿no? Bueno, parece que no hay dudas, no hay nada en el chat. Entonces, vamos a empezar a grabar. Vamos a grabar la reunión. Bueno. Y vamos también a presentar la pantalla. Listo, muy bien. ¿Estábamos viendo pantalla en este momento? Muy buenos días, jóvenes. Muchísimas gracias por la confirmación. Sí, entonces, como les decía inicialmente, vamos a retomar algunos elementos trabajados en la clase anterior. Vamos a abrir el proyecto, la clase anterior, ya la aplicación fútbol. Muy bien. Entonces, en la clase anterior, nosotros miramos un componente muy particular, varios componentes miramos, ¿no? Sí, por ejemplo, como son este elemento en la parte superior, que es una barra de menús, que nosotros la diseñamos que hay una opción que dice barras de menú, es este objeto el que me permite crear este componente horizontal para poder simular, más bien simular, no, implementar algo como lo que estamos viendo aquí en pantalla, en la parte superior. A esto se le llama barra de menú, y las opciones internas de menú se llaman menú y menú ítem. ¿Sí? Entonces, si yo quiero un nuevo menú ítem, lo único que tengo que hacer es arrastrarlo en la posición que quiera y voy consolidando poco a poco el menú. ¿Listo? Esto es muy sencillo de utilizar, se le asignan nombres, se le asignan eventos, tal cual como si fueran botones de comando. El segundo componente que nosotros trabajamos fue la barra de herramientas, que es similar a esta que está acá. El tamaño de la barra de herramientas va a depender del tamaño del icono. ¿Sí? Entre más pequeñito sea el icono, pues la barra se hace más pequeñita. Y también sirve para poder disparar comandos de uso común. Entonces, nosotros hemos creado una barra de herramientas con este elemento. Listo, vamos, busquémoslo por acá. Toolbar. Simplemente lo arrastramos en la parte norte de la ventana. Y dentro de él vamos a incorporar botones. Y otro elemento más que son los separadores. ¿Sí? Entonces, estos son botoncitos de comando realmente. Que no les hemos configurado un texto, sino que les hemos configurado un icono. Y al ser botones de programa, pues botones de comando se les programa como cualquier botón convencional. Así que estas dos herramientas son muy fáciles de utilizar. Ya le dan un acabado un poquito más profesional a nuestro proyecto, ¿no? Bueno, estos son algunos elementos que habíamos visto. Estos son lo que se evaluó en la anterior corte, que son las listas, las imágenes, ¿sí? Pero este formulario es muy particular porque los paneles se encuentran apilados, es decir, uno debajo de otro. Entonces, para acceder a los otros paneles, me voy aquí a la sección de navegación y nos podemos dar cuenta que el layout principal es border, ¿no? Pero
los paneles que están internos dentro del formulario están organizados uno encima de otro, por eso este se llama el CAR Layout, la herramienta de diseño. Entonces aquí tenemos otros paneles, mírenlos. Y justamente en este segundo panel incorporamos un nuevo objeto. Este objeto que ustedes ven aquí es el objeto table, tabla, ¿no? Y este objeto tabla, como ustedes se pueden dar cuenta, miren, este objeto tabla básicamente presenta información tabular y presenta información como lo presenta Excel, organizados en filas y organizados en columnas. Uno puede configurar los elementos de la tabla a través de esta opción. ¿Sí? Aquí empieza a editar el contenido. Si la tabla va a ser estática, pero esta tabla que tengo dibujada aquí no es estática, o sea, los datos no van a estar constantes durante el desarrollo de todo el programa, sino que estos datos van a ser dinámicos. Por lo tanto, ¿sí? Por lo tanto, ¿qué es lo que hicimos nosotros? Nosotros lo que hicimos es insertar la tabla y el modelo de datos de la tabla. Miren que hay varios objetos en Java que utilizan un modelo, un data model, y ese modelo sirve para adicionar, eliminar, contar datos, ¿cierto? Modificar datos. Ese modelo lo dejamos en vacío, ¿cierto? Es decir, le borramos toda la información que está ahí, ¿no? No dejamos nada. Y la tabla queda completamente vacía, pero hay que configurarla a través de código. Entonces, lo que nosotros hacemos es dibujar la tabla aquí en el formulario y si es dinámica, le configuramos el modelo en vacío. Borramos toda la información que está aquí en el modelo, ¿no? Y procedemos a configurar la tabla desde el código. Entonces, miren, aquí tenemos nuestro código. Así como nosotros tenemos un modelo para lista, que sirve para gestionar los datos de la lista, también tenemos un modelo para la tabla, ¿sí? Y este modelo para la tabla lo definimos de manera distinta, ¿no? Al de la lista. Miren que el modelo de la tabla, el que está aquí, para crear la tabla necesitas saber cuántas columnas vas a incorporar en ella. Por ejemplo, si fuera una tabla para el registro de calificaciones, sería el identificador del estudiante, el nombre del estudiante, la nota 1, la nota 2 y la nota 3. Y entonces eso sería lo que se miraría en la tabla que nosotros estemos configurando. Es decir, que para crear un modelo de tabla, primero empieza especificando usted las columnas que quiere ver. ¿Sí? Y una vez ya tenga las columnas, entonces crea el modelo. Ahí hay un elemento diferenciador con lo que es la lista, el modelo de la lista, ¿no? El modelo de la lista acepta objetos, los almacena, los presenta de una manera muy feíta, ¿no? Yo les había dicho, no, es que la lista sirve para controlar objetos, apilar, guardar objetos, ¿cierto? No necesariamente cadenas, números, sino que pueden ser objetos complejos, pero la presentación es muy maluquita, pero tenemos este objeto tabla, que esta sí te permite mirar todas las filas y las columnas que tú requieras para la solución de algo, ¿no? Entonces, aquí que estás creando el modelo de la tabla, ¿sí? El modelo de datos de la tabla, con estas columnas y con 0 registros. Así que cuando arranque el programa, ¿no? El programa te va a presentar una tabla aquí con columnas, con 0 registros. Lo mismo acá, ¿no? Mire, hemos creado una tabla con 2 columnas y con 0 registros. Esa es la manera de hacer la tabla, de crear el modelo de la tabla. Posteriormente habrá que configurarlo. Miren que acá, como tenemos 2 tablas, aquí ya tenemos las columnas de la segunda tabla, estamos hablando de 2 columnas, ¿cierto? Y aquí están los datos de las tablas, ¿no? El DAT Games y el DAT Estadísticas. Una vez nosotros creamos este modelo, entonces empezamos a hacer la gestión de datos. Claro que esto de aquí, este es el modelo de la lista,
Entonces, miren la lista, adiciona objetos, ¿no? Y estos datos están ahí pendientes para ser trabajados, ¿sí? Pero aquí es donde se asigna los modelos tanto a las dos tablas. Aquí tenemos la tabla de juegos y la tabla de estadísticas, y aquí reciben los modelos. Entonces, ¿cómo se crean los modelos de las tablas? Primero define las columnas y después el modelo con 0 registros o con n registros, dependiendo de cómo quieras tú armar la solución, ¿sí? Una vez, bueno, estos Action Performance son los clics de los botones de los menús. Todo esto son menús, ¿sí? Pero aquí, miren, nosotros tenemos una Action Performance para poder adicionar un juego, ¿no? Unas validaciones. Y justamente aquí es lo que hace es que se adicione el registro sobre la tabla, ¿sí? Add row. Entonces, ¿qué adiciona? Adiciona es un arreglito. No es como la lista adiciona el objeto. Y lo que se ve en la lista es el toString de la lista, del objeto que se esté agregando. En la tabla no. En la tabla tienes que crear un arreglito. Por ejemplo, si son 2 columnas, entonces un arreglo de 2. Si son 5 columnas, un arreglo de 5. Y ese arreglito es el que se lo agrega a la tabla, ¿sí? Esa es la manera de adicionar registros en tabla. ¿Sí? Más acá, nosotros tenemos la manera de borrar registros de la tabla. ¿Sí? Solamente es establecer el conteo de registros en 0. ¿Sí? Yo les había dicho, esto es más efectivo que un método que tiene la tabla que se llama remove all. ¿Sí? A mí me ha funcionado más set row count en 0, es decir, asigne el conteo de registros en 0 y todos los registros de la tabla se van, ¿sí? Por acá tenemos la manera de recuperar los datos. Miren, jóvenes, ¿sí? Que la tabla se comporta como una gran matriz, ¿no? ¿Sí? Donde, si yo, por ejemplo, la represento acá, ¿cierto? Yo represento acá una tablita, por ejemplo. Represento aquí una tablita, ¿cierto? A, B, letra, número. Por ejemplo, si esta fuera la tablita que yo quisiera representar, ¿sí? Entonces, en ese caso, ¿sí? La tablita tendría 2 columnas y 1, 2, 3, 4 filas. Pero recuerden que en las matrices, el índice de los elementos empieza a contar desde 0. Si yo quisiera modificar este dato, ¿qué dirección tendría en la matriz? Pregunto. ¿Qué posición tiene este dato en la matriz? Justamente ese que está empindado en amarillo. Uno más fácil. La posición de ese dato, ¿cuál sería? De este que está aquí, ¿qué posición tendría en la matriz? 0. 0 con filas y columna. 1. Este sería 0, 1. 0, 0. Este sería 0, 0. ¿Y la posición de este dato acá, cuál sería? 2, 1. 2, 1. Señor, 2, 1. ¿Sí? Entonces miren que la tabla funciona de manera distinta, ¿no? La tabla funciona de manera distinta en el sentido de que, por ejemplo, nosotros
¿sí? Nosotros vamos a acceder a sus contenidos a través del posicionamiento, a través de un posicionamiento matricial. Y entonces el posicionamiento matricial primero es la fila y después es la columna. Por ejemplo, la posición de este dato aquí es 10, 0. Y entonces si yo quiero recuperar la posición 10, 0, nosotros acá en código, ¿sí? Tenemos un método que dice get, que traduce obtener el valor con la posición tal, tal. ¿Sí? Y entonces esa es la manera de recuperar información en la tabla. Y también, así como existe un getValue AT, existe también un set, es decir, existe un setter. Es decir, que nosotros podemos modificar los valores de la tabla utilizando comandos como set. El antónimo de get, ¿no? Ustedes saben que las cajas de texto tienen un método que se llama getText, que sirve para obtener texto, y un método que se llama setText para poder asignar texto. Entonces las tablas también, miren, aquí hay unos elementos muy importantes que están desplegados aquí, ¿no? Entonces, este para borrar los registros de la tabla, este para contar los registros de la tabla, y este para obtener un valor en una posición determinada, ¿cierto? Un valor. Entonces, como la tabla se comporta como una matriz, todos los programas de matrices los pueden hacer con esta tabla de manera visible, ¿sí? Por ejemplo, ustedes que hicieron programas de matrices el semestre anterior, ¿qué programas de matrices? ¿Alguien se acuerda qué programas de matrices hizo? ¿O ustedes miran álgebra lineal? Cuando uno mira la determinante de la matriz, ¿cierto? Eso. Entonces miren que, por ejemplo, nosotros podemos hacer un programa de computador que solucione la determinante de una matriz. ¿Sí? Lo único que tenemos que hacer es alimentar la matriz con datos y después aplicar, por ejemplo, la lógica que nos dieron a conocer los profesores de matemáticas en la determinante. ¿Sí? ¿Se pueden hacer suma de matrices? ¿Eso lo vieron? ¿Lo vieron o lo están viendo ahorita? Eso llamamos. ¿Ya lo miraron a eso? Entonces, ese tipo de cosas lo pueden hacer con la tabla. Si nosotros hemos utilizado la tabla para poder almacenar datos, pero como se comporta como una matriz, nosotros perfectamente podemos hacer operaciones matriciales con la tabla. Todos los problemas que ustedes trabajaron en álgebra lineal, operaciones de matrices, lo pueden hacer con ella. Lo único que tienen que saber es poder ubicar el elemento en la tabla. El primer elemento corresponde a la fila y el segundo elemento corresponde a la columna, ¿cierto? Entonces, nosotros aquí podemos, así como podemos obtener valores, hay un antónimo que es el setValue. Ahorita daño este programa para que lo miren cómo funciona ese setValue. Por ejemplo, aquí miren, aquí tienen un arreglito de dos columnas, ¿no? En la posición 0 dice Game Player y en la posición 1 dice en los partidos jugados de ese equipo. Y adiciona en esta tabla, esta es la segunda tabla, la pequeñita, adiciona los registros. ¿Sí? ¿Qué pasa? Hagamos de cuenta que yo quiero modificar un valor. Entonces yo le voy a decir, por ejemplo, en datos estadísticos, punto, el contrario es setValue, ¿cierto? El contrario del getValue es el setValue, ¿cierto? Entonces aquí vamos a escribir, colocámosle nuevo valor. Miren que yo lo estoy escribiendo en la posición 0, 0 de la tabla. Entonces, cuando yo ejecute este programa, pues me va a dañar esta matricita, ¿cierto? Me la va a dañar, ¿por qué? Porque me está asignando en la posición 0 de esta tabla que acabo de dibujar aquí, que acabo de agregarle 4 registros, me le va a colocar nuevo valor en la posición 0, 0, ¿sí? Entonces, si yo ejecuto esto, miren, bueno, tendría que poner a jugar al Pasto con el América, ¿no?
4 goles a 3. Y cuando yo me vaya a las estadísticas, le digo ver estadísticas, entonces ustedes ven que en la posición 0, 0 de la tabla, ¿sí lo alcanzan a ver o está muy pequeñito ahí? Aquí en la posición 0, 0, hay un nuevo valor. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Que básicamente, a ver, alguien está entrando a clase. ¿Cómo está? Muy buenos días todavía. ¿Sí? Entonces, como les venía diciendo, estas tablitas son muy interesantes, son muy bonitas de trabajar. Realmente tienen unos métodos muy fáciles, muy intuitivos de manejar, ¿cierto? La configuración de datos, que la vimos inicialmente, ¿cierto? La adición de datos a través de unos arreglitos predefinidos, ¿sí? El conteo de datos, ¿sí? La obtención de un dato y lo más importante, la modificación de un dato, ¿cierto? La eliminación de un dato también lo pueden hacer a través del sería con remove row y un índice, ¿no? ¿Cierto? Entonces miren aquí, removería el registro número 1. Aquí, esto es para borrar datos. Entonces lo que tenemos aquí, miren, es un objeto muy interesante en el cual podemos adicionar, modificar, eliminar datos, contar datos, y con esos ejercicios, con esos métodos, podemos hacer cualquier tipo de programa que tenga que ver con manejo de colecciones de datos, como manejo de matrices, ¿no? Entonces miremoslo aquí. Entonces des en cuenta que el nuevo valor lo puso en la posición 0, 0 y que se elimina un registro. Generalmente en esta matriz se miran 4 registros, ¿sí? 4 registros. Y lo que hemos hecho es, modificar un valor y remover otro. ¿Listo? Dejémoslo comentado aquí, que pues eso es a manera de explicación. Muy bien, esas son las tablitas. Cuénteme. Ahí remueve toda la fila 1. Sí, toda la fila la remueve. ¿Sí? Aquí dice clarito, remove row. Si quieres alterar el valor de una celdita, es con este. Set value. ¿Sí? Asigne un valor en el nuevo valor y acaba la coordenada. En qué fila y en qué columna. ¿Listo? Y este remueve uno. Miren, acá hay otro que es este remueve todo. ¿Sí? Este obtiene el conteo y este obtiene un elemento. El get, los getters y los headers, ¿no? Los getters y los headers. Entonces tenemos un get ahí en funcionamiento y acá tenemos un set. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿qué es lo que viene después de esto? Pues vamos a hacer unos ejercicios con las tablas a nivel de taller para que ustedes empiecen a manejarlas, ¿cierto? La verdad que son muy interesantes porque presentan información tabular. ¿Listo? El otro componente, el que vamos a programar hoy, es este, mírenlo. ¿Y lo miran, Estico? ¿Sí? O lo pueden ver ustedes también acá en el navegador de Windows, en el explorador de Windows, pueden ver este objeto, mírenlo. ¿Sí? Este es una tabla, porque muestra información tabular. ¿Sí? ¿Sí me están siguiendo? Esta es una tablita, este objeto que está aquí es una tabla que tiene 1, 2, 3, 4 columnas. Y que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 filas. Entonces nosotros podemos crear como algunos componentes similares a este. Pero por lo general donde hay tablas, sí, también suelen haber este tipo de objetos. Y a este objeto es el que se le llama árbol. ¿Sí? A este objeto se le llama árbol. Entonces miren aquí, por ejemplo, tengo los documentos del SESMAC y yo empiezo a explorar y empiezo a jugar con él. ¿Sí? Nosotros lo miramos en el mismo, aquí lo miramos, miren, en funcionamiento.
lo miramos en funcionamiento en el mismo NetBeans, ¿no? Miramos cómo funcionan estos controles, ¿sí? Estos son un poquito más complejos, ¿sí? Como todo árbol, ¿ustedes ya vieron estructuras de datos, jóvenes? ¿Ya pasaron por esa materia? ¿O no la han visto todavía? No, profe. Bueno, en esa materia también van a ver el concepto de un árbol, ¿sí? Pero ese concepto de un árbol en estructuras de datos es una estructura que le va a permitir hacer búsquedas rápidas, ¿sí? Es muy bonita la materia también y exigente, pero es muy bonita. En este caso, el árbol que nosotros vemos aquí, si lo miran ustedes, la tacita de café donde empieza fútbol, a esto se le llama raíz, ¿sí? A esto se le llama raíz. Y cada uno de los elementos que hace parte del árbol se le llama nodo. Así que nosotros vamos a hacer un programita, ¿cierto? En el cual vamos a vender carros. Y aquí vamos a escribirle venta de carros y aquí vamos a colocar carros de diferentes marcas. Es decir, vamos a crear 3 marcas nomás por tiempo, ¿listo? Por ejemplo, Ford, Hyundai y Chevrolet. Y cuando abramos aquí vamos a ver cuáles son los carros que están disponibles para la venta. Hagamos de cuenta que vamos a hacer un programa de un concesionario de autos. Entonces, uno empieza creando la raíz y después dinámicamente se empiezan a enlazar estos otros nodos. ¿Sí? Lo vamos a hacer desde código para que el árbol sea dinámico. ¿Sí? Para que el árbol sea dinámico. Entonces, si yo quiero crear un proyecto de estos con un árbol, pues empezaría como todos los proyectos definiendo un diseñador, un acomodador un acomodador como tal, ¿cierto? Un control de diseño, un layout, y posteriormente empezaría a incorporar los elementos, pero todos estos elementos son susceptibles de ser programados perfectamente. Entonces, en ese caso, lo que voy a hacer es crear el nuevo proyecto y explicarles cómo incorporamos el árbol, cómo lo programamos, cómo llenamos información en él y así sucesivamente. ¿Listo? Entonces, cerremos este proyecto de aquí y vámonos a un nuevo proyecto. Este sería el proyecto. Yo les coloco una letrica ahorita. No, les coloco una letrica. Este es el proyecto HI. El proyecto I. Ya, árboles, ¿no? Muy bien. Entonces aquí tenemos el proyecto I. Vamos a programar este void main que consiste solamente en hacer visible la ventana. ¿Sí? Entonces hay unos errores. ¿Por qué? Porque no he creado la ventana, ¿no? Creemos la ventana y coloquémosle el nombre frame 1. Perfecto. Entonces configuramos la ventanita. Hay personas que todavía se siguen eh, olvidando del título. Colóquenle un título. Configúrenle para que el tamaño sea el que nosotros tenemos aquí, ¿no? El que queramos ver aquí. Entonces es políticas de tamaño del formulario y le configuro por lo general generate resize code. ¿Sí? Ya tenemos ya tenemos configurado el frame, lo ejecutamos. Hay problemas. Vamos a ver cuál es el problema. El problema es que no estoy llamando al objeto.
Muy bien, ahí está. Venta de carros, ¿cierto? Lo vamos a centrar. Listo. Y entonces vamos a empezar nosotros a organizar el layout, a crear los controles para poder vender un carro. ¿Sí? Colocar comandos, qué sé yo. Vamos a colocar todo eso. En este Voidmind no me gusta tenerlo aquí. Y aquí tenemos el código básico, ¿cierto? Del formulario. Vamos a ejecutar. De pronto haya dañado algo. No, ahí está en funcionamiento. ¿Sí? Y vamos a configurar la ventana. Entonces, vamos a dibujar vamos a trabajar un diseñador de border layout. ¿Listo? En la parte norte vamos a agregar una etiqueta. ¿Sí? O podemos agregar un panel mejor para que quede como flow layout. Para que las cosas queden centradas, ¿no? Y arriba vamos a colocar una etiqueta. ¿Listo? Perfecto. Vamos a colocar acá unos controles. Vamos a colocar acá el árbol. Aquí en el centro vamos a colocar un formulario de venta y acá abajo vamos a colocar botones. Entonces, una de las cosas sería que para que se diferencien esos paneles, pues cambiamosle los colores, ¿no? Puede ser un color gris, ¿cierto? Y este, dejémoslo más grandecito. ¿Listo? Vamos a colocar los paneles tanto al, al sur y al centro. Muy bien, hay 3 paneles aquí, mírenlos. Cambiamosle los colores para que ustedes los diferencien. Logren ver las diferencias. ¿Sí? Y, ¿qué les digo, jóvenes? Y vamos a colocar aquí el arbolito para empezarlo a configurar. La idea es que este arbolito, similar a este que está acá, tenga las marcas de los carros que queremos vender y en la medida que cojamos un carro, pues la información del vehículo se presente aquí. Y acá unos botoncitos para vender, para, no sé, para hacer cualquier tipo de cosas de esas, ¿cierto? Para modificar, la idea es explorar la herramienta, ¿sí? La herramienta que nosotros estamos configurando, tratando de conocer. Entonces vamos a colocar el árbol donde está el árbol. Miren, justamente está aquí al lado izquierdo de la tabla. ¿Sí? Entonces yo lo hago más grandecito. Este también dejémoslo como flow layout. Y vamos a incorporar los botones acá, ¿no? ¿Sí? Como se pueden dar cuenta, este árbol ya aparece con nodos, ¿no? Si yo lo ejecuto, ya funciona. Mírenlo aquí funcionando. ¿Sí? Ya viene funcionando. ¿Por qué? Porque este también puede ser trabajado de manera estática o de manera dinámica. Lo vamos a trabajar de manera dinámica, es decir, con código, porque nosotros queremos modificar, alterar esta información y entonces necesitamos saber cómo. ¿Sí? Vamos a ver, este layout no me sirve. Vámonos por... ahí dice.
Listo, ¿no? Vamos a verlo ahí. Ahí está mejor. Perfecto. Muy bien. Una vez nosotros ya tengamos, bueno, todos estos paneles, este de acá, trabajemos con otro layout que sea, por ejemplo, el Fry Design, no, utilicemos otro, el Null layout para este. ¿Sí? Entonces, ya lo que tenemos que hacer, por ejemplo, para empezar a configurar esto, ¿sí? Es buscarle el modelo. Así como en la lista y la tabla, es decir, estos son dos objetos anteriores, este también se apoya en un modelo para poder adicionar datos, eliminar datos y contar datos. Entonces, miren, el modelo está aquí. Ya hay un modelo creado aquí. Lo que vamos a hacer es, vamos a borrarlo, no me deja borrarlo. Muy bien, entonces ingreso aquí y borro todo este contenido, ¿no? Ok, perfecto. Ahí ya tenemos un árbol completamente vacío, tiene un root, ¿cierto? Pero la idea es empezar a modificar todos estos elementos que estén aquí. Muy bien, entonces para hacer eso, yo necesitaría datos para poderlos marcar, datos para poderlos cargar, marcas, necesitaría varias cosas. Necesitaría crear este nodo root, no llamarlo nodo root, sino llamarlo este nodo principal, el raíz, al que hace que todos estos nodos se desplieguen. Le vamos a colocar el nombre de cars y nosotros vamos a empezar a agregar lo que es las marcas de los vehículos sobre él. ¿Listo? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues ya en el código empezamos nosotros a hacer la configuración desde por acá, ¿cierto? A crear, por ejemplo, lo que es el modelo de datos para empezar, ¿sí? A crear el modelo de datos, a crear la raíz y a crear un listado de vehículos. Esta vez voy a utilizar un objeto que ustedes siempre han utilizado en clases anteriores, que es el array list. No en clases anteriores, más bien en proyectos anteriores. Entonces, en ese sentido, vamos a empezar a trabajar con eso. ¿Listo? Entonces, justamente aquí vamos a crear el default tree model. ¿Listo? Bueno, aquí me dice que hay un error y es porque tengo que incorporar el paquete de clases para que esto funcione, ¿cierto? Que es Java Swing Tree Default Tree Model. Este es el modelo y con este vamos a manejar los datos del árbol, ¿sí? Pero aquí hay un error más. Me está pidiendo el nodo root, que nosotros tenemos que crear un nodo raíz para que esto funcione, ¿sí? Colocamos aquí raíz y vamos a definir un nodo, ¿sí? Esto solamente es para el arranque, ¿sí? En este caso vamos a utilizar un default para crear los nodos. Un table, un table tree node. Entonces, ¿qué son estos dos objetos que acabo de crear? El primero, el que está en la línea 6, es el nodo principal, la raíz, ¿sí? Se lo crea a través de esta clase, default mutable tree node.
Bueno, también hay que incorporarlo en el paquete de clases, así que no está, ¿no? Busquémoslo por acá. Table, default, mutable, trinode, default. O sea, por acá, importémoslo manualmente. Pronto está mal escrito, una letrica, a veces la vista ya. Listo. En la línea 7, profe. Ya, ahí está. Listo, ¿no? Entonces, mira que aquí básicamente hemos creado la raíz con esta clase, nodo, y el modelo con este. ¿Listo? Una vez nosotros tengamos la raíz, lo que tenemos que hacer prácticamente es enlazar el modelo a enlazar el modelo al objeto, pero no le colocamos nombre al objeto, ¿no? Coloquémosle un nombre, digámosle tree cards, ¿cierto? Y una vez le asignemos nombre, pues aquí, justamente aquí, lo vamos a enlazar, ¿no? Tree cards.setModel, ¿cierto? Ahí hemos creado el raíz, cards. Ahora tenemos que crear más nodos aquí para representar las marcas. Entonces, todos esos nodos los podemos crear a través de este objeto de default mutable primero. Justamente después de hacer el vínculo. Y cada nodo se lo va creando con un texto que lo identifica. Entonces empecemos por force. Tenemos tres nodos, ¿listo? El nodo 1, el nodo 2, el nodo 3. Al nodo 2 coloquémosle Hyundai. Y al nodo 4 coloquémosle Renault. Bueno, queremos otro nodo para otras marcas. De pronto en el concesionario trabajan otro tipo de marcas. Lo que haríamos es agregar las otras marcas en este nodo de aquí, ¿no? Una vez están creados los nodos, miren que estas son variables de tipo nodo. Son 4 variables de tipo nodo. O sea, son 4 de estas, pero no están enlazadas. Entonces, una vez uno crea las variables, los nodos, lo primero que hay es crear el nodo. Posteriormente, lo que debes hacer es enlazar el nodo. Entonces, este nodo 1 tiene que estar enlazado al raíz, ¿cierto? En ese caso, para poder hacer el enlace de nodos, utilizo el modelo, ¿sí? Que sería datos K. Y vamos a buscar un método que sea insert node int. ¿Sí? En este caso, insert node int. ¿Qué nodo vamos a insertar? Entonces, el nodo 1. ¿A qué nodo lo vamos a enlazar? En este caso sería la raíz. Y la posición siempre dejarla 0 por defecto. ¿Qué quiere esto? Que este for se va a enlazar ¿dónde? ¿Dónde va a quedar atado? Va a quedar atado al y, ¿cierto? ¿Qué pasa si yo escribiría esto? El nodo 2 al nodo 1. ¿Cómo creen que sería eso ahí?
Va a ser una ¿Dónde derivación quedaría? del nodo 1. Claro, sí, señor, sería una derivación del nodo 1, ¿cierto? Pero esa no es la idea, ¿no? Pero miren que esa sería la lógica que trabajaríamos aquí. Es decir, nosotros cada vez que creamos un nodito, nosotros especificamos dónde lo queremos ver. Si en la raíz, ¿cierto? O derivado de otro. Entonces aquí está mal, pero ejecutémoslo para que empecemos a ver los cambios. Entonces aquí está cars, aquí está, miren, other, Renault, Ford, y Ford, Hyundai está agregado a Ford. ¿Sí? Entonces para agregarlo a la raíz, pues nosotros acá en el momento de insertar, si queremos que todo vaya a raíz, sería todo a raíz. Sería de esta manera. Esa es la manera como vamos a insertar los nodos. ¿Sí? Eso, aquí ya está, mire. Profe, Sí, cuéntame. Sí te escucho. profe, una preguntita, ¿cómo hizo para sacar esa ventanita, la azulita? No mire por mi internet que está mal. Ese- no, este es ¿Qué la ventana que opciones? estoy diseñando. Éstico es este. No sé si lo estés viendo ahí. Lo tengo Espere, marcado aquí. profe, que está bien dentro mi internet. A ver, espere. Ya. Ya, listo. Tree traduce árbol. Entonces, este es el árbol. Profe, Ese es el gracias. objeto que estamos conociendo ahorita. Ese lo dibujamos aquí. Cuando se dibujó con elementos, ¿no? Y lo que nosotros estamos haciendo es configurándolo paso por paso. ¿Sí? Mira cómo lo hemos configurado. Ah, Primero el modelo, sí, después esas. Ajá. vinculas el modelo, coloquemos aquí, Ya, listo. ¿sí? Y después los nodos los creamos, los nodos se crean solitos, por aparte, y una vez que tú tengas creado el nodo que quieras, lo empiezas a organizar donde lo quieres ver, ¿sí? Muy bien. Sí, listo, profe, gracias. Ok. Muchísimas gracias. Entonces, otra cosita que necesitaríamos, por ejemplo, es tener iconos para esos nodos, ¿sí? Los iconos. Por lo general, los iconos, por defecto, son los que están ahí. ¿Sí? Pero antes de enlazar los nodos, podemos hacer una configuración aquí, ¿cierto? De el render. Y esta clase sirve para poder configurar los iconos, ¿sí? En este caso, iconos para cuando el nodo esté abierto y para cuando el nodo esté cerrado. ¿Sí? Eso es lo que nos va a pedir este objeto. Entonces, esta es la configuración. Coloquémosle aquí a este xicon, coloquémosle, es igual, ¿sí? Y vamos a proceder a los render. Y también un ratico. Estos textos son más largos, a mí me gusta hacerlos por acá. Este es. ¿Sí? Entonces vamos a coger este texto, de pronto cualquier cosita que me haya fallado ahí. X icono es igual. ¿Sí? Tenemos que descargarnos unos 3 iconos y ya los vamos a descargar. Pequeño. ¿Sí? Y aquí empezamos a hacer la configuración de los iconos. Entonces, con X icono, punto,
Aquí nosotros podemos configurar icono, un set, un set, por ejemplo, close, icon, y aquí iría la imagen de icono cuando el archivo esté cerrado, ¿cierto? Por ejemplo, sería cuando el icono esté abierto, ¿cierto? Y también podemos configurar el icono cuando el icono esté seleccionado. Necesitaríamos, pues en este caso, unos iconos descargados en una carpeta en particular. Entonces, por ejemplo, podemos empezar a crear aquí una carpetica para iconos o imágenes más bien, images. Sí, y aquí nosotros podemos colocar unas imágenes. Entonces, yo no sé si las tenga por acá descargadas. Ustedes las descargan y les dan un tamaño. Estas me sirven, miren. Vamos a copiar estas imágenes. Ustedes las descargan al internet, ojalá sean pequeñitas. Y las vamos a pegar aquí. Colocamos la ruta donde está la imagen, ¿no? Que sería el src las imgs slash car1.jpg cuando esté abierto. Vamos a importar el image icon también para no tener inconveniente. Y vamos a configurar los iconos acá. El car2. Vamos aquí. Car3. No funcionó el 3. Vamos a ver por qué no funciona, cuando esté abierto, porque no existe, ¿no? Se llama raíz. Dejémoslo ahí. Perfecto. ¿Sí? Entonces, en ese caso, ustedes van a encontrar, estas son las hojas, ¿cierto? Cuando esté abierto y cuando esté cerrado se va a comportar igual. Y esta es la hoja. Es decir, los terminales. Bueno, ya tenemos esa configuración. Ahora sí vamos a agregar los carros. ¿Sí? Lastimosamente, pues los carros los vamos a crearnos una rutinita aquí de cargar datos. ¿Sí? Vamos a crearnos una rutinita, cargar datos. Vamos a crear justamente aquí. ¿Sí? Y lo que vamos a hacer es que sobre estos nodos que acabamos de enlazar aquí, ¿sí? Sobre estos nodos que acabamos de enlazar aquí, vamos a agregar marcas de vehículos, ¿cierto? Por ejemplo, aquí en Ford vamos a crear unas placas de vehículos que estén disponibles para la venta. Aquí en Hyundai y aquí en estos también vamos a crear. ¿Sí? Entonces, en ese caso, como yo necesito, por ejemplo, una variable que conjugue la placa del vehículo, la marca, el precio y el modelo, en ese caso, pues necesitaría crear una clase para poder almacenar ese tipo de variables consolidadas en la clase, ¿sí? En un objeto en particular. Entonces voy a crear una clasecita car donde yo almacene toda esa información. ¿Sí? Necesito agrupar esa información por cada carro en este programa, pues que me estoy planteando hacer. Por cada carro en este programa que me estoy planteando hacer, pues vamos a colocar lo que es la placa, la marca,
el modelo y el precio de venta, ¿sí? Vamos a crear una clase con 4 atributos para que puedan ser manejada por esta ventana. ¿Listo? En cualquier momento me pueden interrumpir, ¿no? ¿Listo? Entonces aquí tengo la clase car y yo quiero manejar 4 variables, 4 atributos para el car, ¿sí? Entonces empecemos con variables de tipo cadena, que serían, por ejemplo, privadas preferiblemente, que serían, por ejemplo, la placa, la marca, el modelo, ¿sí? Entonces yo creo la clase para poder manejar todas estas variables. Y en una clase nosotros como podemos crear los getters y los setters para poder modificar los valores, los atributos que hacen parte de la clase. Entonces vamos a crear un constructor primero que todo, ¿cierto? Vamos a crear los getters. Y vamos a crear los setters. Para este no necesitaríamos un toString porque no estamos utilizando la lista básica, sino que básicamente estamos utilizando otro tipo. Pero si ustedes lo quieren crear, lo pueden hacer. Esa sería la manera como se imprime un carro, ya sea en consola, en una lista, en una caja de texto. ¿Sí? Ustedes lo pueden hacer de esa manera. Bien, vamos a guardar. Y vamos a cargar los datos. Entonces, para cargar esos datos, esta vez voy a utilizar un objeto que ustedes han trabajado en clase, que es el objeto, parece que es el objeto ListView, ¿sí? Ese objeto es, perdón, ListView es en C#, es el ArrayList. No, ¿cómo va? Sí, ese objeto, este ArrayList, básicamente es una regla que va a estar a disposición, como está definido aquí, va a estar en plena disposición de todos los componentes que hacen parte del formulario. ¿Sí? Este arreglo, pues es un arreglo de números enteros, en este caso va a ser un arreglo de carros, ¿cierto? Y él va a almacenar pues, información. ¿Sí? Va a almacenar información de manera dinámica de carros, ¿no? Este se parece mucho al de Default List Model, pero este es mucho más eficiente para trabajar porque no necesita hacer mucho casting, ¿no? Lo más seguro es que tengo un errorcito aquí que tiene que ver con la inclusión de la lista. Entonces, miren, jovencitos, como la lista, esta lista de carros yo no la voy a hacer visible, ¿sí? Entonces utilizo un ArrayList, es decir, sería una colección de datos que funcionaría dentro del formulario, ¿sí? Y es una colección, es un arreglo de carros, pero no es un arreglo de números enteros, no es un arreglo de números de cadenas, sino que es un arreglito de carros que queda a disposición de nosotros, ¿sí? Funciona de similar manera como el Default List Model, sino que el Default List Model permite enlazarse a un JList. Este no, este queda a disposición de todo mundo, de todos los controles que hagan parte del formulario para poder trabajar esta colección de datos. Entonces, ¿qué es un ArrayList? Es básicamente un arreglo dinámico de datos, que en este caso, ese arreglo dinámico de datos está almacenando carros, ¿sí? Aquí en esta rutinita cargar datos, pues vamos al arreglo de datos. ¿Sí fue que le coloqué? Al arreglo de carros que yo creé acá, le puedo adicionar nuevos carros, ¿verdad? ¿No?
adicionar, de aquí pueden ustedes adicionar un nuevo carro. Entonces le puedo decir new car y empezarían con la placa, la marca, me parece que seguía el modelo y el valor. Coloquémoslo en dólares. ¿Sí? De esta manera, nuestra lista va a estar llena de carritos y nosotros la vamos a enlazar al árbol. Inventémonos unos datos ahí. Muy bien. Ahí tendríamos unos carritos. Pero ¿dónde están almacenados esos carros? Esos carros están almacenados en una lista, en una array list, es decir, en un arreglo dinámico que están puestos en esa, ¿no? ¿Con qué fin hago esto, no? Con el fin de que nosotros aprendamos en esta parte de cargar datos a recorrer el árbol, ¿cierto? Y lo que vamos a hacer es prácticamente a enlazar cada uno de esos nodos, ¿sí? Cada uno de esos nodos, entonces vamos a enlazar justamente en el nodo que nosotros queremos hacerlo. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, vamos a hacerle un ciclo a la tabla. Si hubieran más datos, pues ustedes pueden ir aumentando. ¿Sí? Vamos a hacerle un ciclo a la tabla, a la array list, perdón. Vamos a crear un nodo, entonces recuerden que el nodo es a través de este elemento. Dejémoslo antes del ciclo para que no se esté generando por cada iteración, sino que por fuera, dejémoslo más bien. Vamos a crear, ¿cierto? Lo vamos a crear la placa nosotros estamos recuperando de la lista. Entonces, xnode punto. Bueno, ¿qué estamos haciendo ahí, no? Ahí lo que estamos creando un nodo con la placa del vehículo, con la placa del vehículo I, ¿sí? Es decir, con la placa de este vehículo principal. Y eso es lo que nosotros vamos a ver en los nodos que estén frente a nuestro vehículo en particular, ¿sí?
lo que vamos a hacer ahorita, bueno, es ya tenemos la placa, la colocamos la placa ahí, ¿sí? Y vamos a verificar si la marca del vehículo es una en particular, ¿sí? Entonces tenemos aquí, por ejemplo, digámosle, definamos una variable marca acá. Profe, Sí, cuénteme. ese default que está arriba, el X nodo, ¿ese para qué? Este es para crear los noditos del árbol. Sí, son esticos, mira. Entonces, por ejemplo, nosotros acá, cuando arrancamos el código, el primer default tree node, mutable tree node, fue el nodo raíz, el que creé, mira, que es este. Pues ahí en el ejemplo, ¿no? Cars. Y después creé 4 nodos más. El nodo 1 con el texto for, Hyundai y Renault. Ahora yo quiero que en Ford caigan todos los carros de esa marca Ford. En Hyundai quiero que caigan los carros de toda la marca Hyundai y en Renault quiero que caigan los carros de toda la marca Renault. ¿Sí? En ese sentido, ¿sí? Nosotros lo que estamos haciendo es, mira, ya tenemos la colección de datos aquí, la vamos a vaciar al árbol. Por lo tanto, este Xnode es un nodo temporal que se va a ir enlazando a las marcas correspondientes. Entonces, aquí lo que estamos haciendo es recorriendo esta lista, ¿cierto? Y una vez la recorramos, creamos el nodo temporal con la placa del vehículo, ¿cierto? Con una de estas placas del vehículo, y lo vamos a enlazar, pues, en un nodo en particular, ¿cierto? Entonces, digámosle aquí, ¿sí? Por ejemplo, xbrand es igual, ¿sí? Al arreglo de los carros, punto, get y getbrand. Y aquí compararíamos, ¿no? ¿Qué pasa si, por ejemplo, xbrand punto es igual a for? Entonces lo que tenemos que hacer es que en la lista insertar el nodo, ¿cierto? No el nodo en la raíz, porque si este carro que estoy agregando es en for, ese realmente iría, ¿qué nodo? Al nodo 1 iría, ¿sí? No necesariamente tiene que ir a la raíz, sino que sería al nodo 1. Entonces aquí le tengo que decir que X nodo va a nodo, chicas, pero no son públicos, ¿no? En la posición 0, no son públicos. Entonces este de acá no me sirve. ¿Dónde están estos noditos? Estos no son públicos, toca hacerlos públicos, si no, no los puedo reconocer. Entonces aquí, nodo, ahí haciendo público ya pues estaría almacenando el nuevo nodo, que lo estoy sacando de esta lista, al nodo raíz. Tendría que hacer lo mismo con Renault, ¿cierto? No sé qué nodo sea el Renault. No haberle puesto nodo for, nodo Renault, ¿cierto? 3, 2 y 4. Este iría al nodo 3. Ahí lo que estoy haciendo son enlaces. ¿Sí? El Hyundai iría al nodo 2. Y agreguemos un Suzuki. Agreguemos un Suzuki
para que los de otras marcas lleguen al nodo otros, ¿cierto? Que sería FTR 234, sería un Suzuki 2010. Y otra marca de carro puede ser un Nissan, ¿no? Entonces aquí este carrito se agregaría al nodo en particular siempre y cuando pues sea la marca similar, ¿cierto? Sí, entonces si es Ford iría al nodo Ford, si es Renault al nodo Renault, si es Hyundai al nodo Hyundai, y si no, iría al nodo de otros, ¿no? El nodo de otros, el nodo 4 me imagino que es. Nodo 4. Entonces miren cómo se hacen los enlaces, jóvenes. Es decir, ¿sí? Permítanme contestar una llamadita. Qué pena con ustedes. Entonces, en ese caso, ya lo que tendríamos aquí es que todas estas plaquitas que yo he dibujado acá y las que yo cree adicionalmente, ¿sí? Las estoy creando un nodo temporal para cada plaquita de esas. Y aquí, al hacer un ciclo sobre esta lista que tenemos aquí, estaríamos insertando ese nodo, ¿cierto? En el modelo del árbol, estaría insertando el nodo en el modelo del árbol, ¿sí? Pero en unos nodos particulares, no en cualquier nodo. En la parte superior, los nodos ingresaron fue en la raíz, pero en este caso, ¿sí? En este caso, lo que tenemos es que cada uno de estos elementos se van a insertar, cada uno de estos plaquitas se va a insertar en un nodo en particular dependiendo de la placa. ¿Listo? Eso es lo que estamos haciendo ahí. Cuéntame. ¿Qué es Xbrand? Es la placa del vehículo. ¿Sí? Recordemos que acá, mira, ¿no? Creamos una clase carro. La clase carro tiene la variable para guardar la placa, la marca, el modelo y el valor. Entonces, cuando tú recuperas la placa del elemento ahí de la lista, estaríamos, como su nombre le indica, obteniendo la placa, ¿no? Pero la marca es bien importante aquí del vehículo, la estoy recuperando también de la lista, de esta lista de acá estoy recuperando la marca, para que nosotros comparemos con la marca que nosotros queremos, la marca del nodo al cual queremos ingresarlo. Entonces, esta es la marca. Esto es una marca de un vehículo. Y si esas marcas coinciden con Ford, significaría esto, ¿no? Si esa marca es igual a Ford, entonces insertaríamos el nodo, el nuevo nodo, el nodo X, lo insertaríamos en el nodo de Ford. Si la marca es igual a Renault, entonces el nuevo nodo lo insertaría en el nodo de Renault. Y si la marca es Hyundai, lo insertaría en la marca Hyundai. Si no, pues todos los carros, ¿sí? De otras marcas irían al nodo otros. ¿Listo? Okay. Vamos a ver cómo nos va ahí. Eso, mira. Entonces aquí ya están, ¿sí? Míralos, aquí están los carros de venta. ¿Sí? Entonces este código es como más complejo que los otros porque básicamente cada uno de estos noditos, ¿cierto? Cada uno de estos noditos permiten enlazarse a otro que ustedes especifiquen como tal. ¿Sí? Este nodo principal se llama raíz. Este se llama nodo 1, nodo 2, nodo 3 y nodo 4, si no estoy mal, o nodo 4, nodo 3, nodo 2, nodo 1. Bueno, se llaman así. ¿Sí? Y entonces, nosotros lo que hacemos es hacer un recorrido a los datos que tenemos aquí en la lista de fondo, ¿sí? Y vamos creando nodos temporales, y los vamos agregando según la marca.
¿sí? Ahí miramos que funcionó. La idea es que conozcan muy bien este método insertar nodo, profe. ¿cierto? El nodo X en tal nodo. Y este valor 0 siempre déjelo de efecto para que él busque posición. Sí, cuéntame. Y no era de ese cero. Cuando los hizo públicos, se me fue la conexión, no miré cómo. Ya. Para hacerlos públicos, pues yo sencillamente, justamente todas estas variables que quiero que sean accesibles por parte de todos los métodos, entonces lo hacemos después de definir la clase. Después de definir la clase, antes del init components. ¿Sí? Y entonces estos quedan disponibles. Es decir, por ejemplo, en cualquier momento yo podría adicionar un nodo en el raíz. O en cualquier momento podría agregar un nodo, por ejemplo, para Renode, porque son públicos. Entonces acá en esta parte, cuando tú creas el nodo X, tú tienes a disposición, mira, estos nodos que están aquí, para agregarlos. ¿Listo? Eso sería la manera como nosotros agregaríamos información al árbol. Entonces, miremos como una síntesis, ¿no? Este objeto árbol, como se pueden dar cuenta, es una lista jerárquica de información. ¿Sí? Aquí hay jerarquía en esto. ¿Sí? Miren. Hay jerarquía. Entonces, estos tienen unas capacidades muy altas de manejo de datos, pero esta información está organizada. Siempre arrancan de un nodo principal que se llama raíz, ¿cierto? Ahí está el nombre, ¿sí? Lo mismo pasa, por ejemplo, acá en el explorador de Windows, ¿no? Siempre hay un raíz y de ahí van las derivadas. A cada uno de esos elementos se le llama nodo, ¿sí? Y existen unas clases para poder manejar esos elementos ahí, ¿no? Entonces, aquí en Source, en el código fuente, usted puede darse cuenta que la clase para crear un nodo es el default mutable tree node, ¿cierto? Que para poder crear el modelo es default tree model, ¿cierto? Entonces, ustedes crean los noditos por aparte y después hacen el enlace, ¿cierto? Hacen el enlace con un método que se llama insert node. Y entonces este método, ¿cierto? Que es propio del modelo de datos, le dice inserte el nodo tal, el nodo X, en un nodo previamente definido en el índice 0, significa eso, pero ese uno lo deja por defecto todo 0 y ellos van adecuándose a la posición que queramos, a la posición en la medida que empiecen a agregarse las cosas, ¿sí? Muy bien. Habíamos visto este código de aquí. Este código es para la configuración de iconos, ¿sí? Este código lo que hace es definir un icono para cierre, apertura y hoja. Entonces ustedes bajan unas imagencitas pequeñitas, preferiblemente, que les permita hacer ese trabajo. ¿Listo? Ahora, lo que vamos a hacer es a terminar de dibujar la interfaz aquí, ¿sí? Ya que como este programa lo que pretende es vender carros, pues vamos a colocarle aquí es sold car, vender el carro. Vamos a colocar una variable aquí que diga modificar row, registro, ¿cierto? Y otro que diga adicionar, ¿no? Adicionar car, ¿no? Add car. Entonces ahí la cosa se nos vuelve más dinámica. ¿Por qué? Porque vamos a empezar a alterar, ¿no? La estructura de este árbol con base en los elementos que estemos trabajando internos, ¿sí? ¿Qué vamos a colocar acá? Pues vamos a colocar unas etiquetas aquí donde podamos ver la placa del vehículo, ¿cierto? La marca del vehículo, sería brand, ¿cierto? Otra variable que utilicé es, por ejemplo, la placa, la marca. Otra variable que utilicé es, ¿me recuerdan? Es el valor del vehículo y el modelo, ¿no? El modelo del vehículo y el valor.
¿sí? Y vamos a colocar unas cajitas de texto por aquí, ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos trabajar una cajita de texto para la placa aquí, una caja de texto para el modelo acá, otra cajita de texto para la marca y otra cajita de texto para el valor. Y coloquemos una foto del vehículo que queremos vender, ¿no? ¿Sí? Entonces ya empezaríamos a configurar esto, ¿sí? La placa. Entonces la placa es numeral. ¿Sí? Este sería vacío. Ya aquí empiezo a hacer las configuraciones pertinentes. El modelo es un número, ¿no? Un número entero, entonces. Ujú. Y el valor también es un número entero, ¿no? Sin decimales. Preferiblemente. Ah, bueno, este sí puede ser con decimales, qué pena. Voy a hacer uno de estos. ¿Sí? Y aquí pues coloquémosle como una especie de borde a esto, no sé, para que se pueda ver, si no, no se mira nada. Es decir, y aquí la idea de este es colocar una imagencita del vehículo. Entonces, este sí iría vacía, pero listo. Entonces ya una vez esté configurada la interfaz, pues ya empezamos a hacer la programación. ¿Listo? Muy bien. Pues jóvenes, eh, por el momento vamos a dejar hasta ahí la clase de hoy. ¿Sí? En la próxima clase vamos a terminar de programar estos 3 botoncitos y vamos a dejar tareas, ¿cierto? Ya calificables, como les decía, que permitan la incorporación en sus interfaces gráficas de lo que son los árboles y las tablas. ¿Listo? Entonces, ya en la próxima clase ya les digo cómo se programa este. Mire que la programación de este eh, mm, sí, es a través de unos métodos muy particulares aquí. Sí, nosotros vamos a tener que aprender a manipular eso y saber en qué nodo nosotros es el que hacemos clic, ¿no? Entonces eso lo hacemos en la próxima clase. Y tocaría es como descargarnos, yo ya me daría la tarea de descargarme unos carritos aquí que me permitan, almacenar la imagen de los carros que están aquí, ¿no? Podemos mostrar las marcas o el carro como tal. Entonces, por ejemplo, podemos tomar como referencia la placa del vehículo con una extensión JPG para poder mostrar la imagen. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, este vehículo, para poder ser mostrado, necesitaríamos aquí en las imágenes, necesitaríamos un archivito que se llame AUU123.jpg. Y de esa manera lo mostraríamos. Es decir, como estas placas son únicas, cada uno de las imágenes que carguemos en el proyecto va a tener una imagen única también para poderlo visualizar, ¿sí? Y eso es lo que vamos a proceder a hacer, ¿no? Descargamos imágenes, las ponemos aquí. Yo la próxima clase pues ya las tengo descargaditas aquí de las placas que tengo ahí incorporadas y empezamos a hacer tanto la programación de los eventos, tanto del árbol, como la programación de los Action Performer, de los botones que tenemos ahí. ¿Listo? No sé si tengan alguna pregunta
Por el momento no voy a subir el proyecto porque está incompleto. El proyecto lo subo cuando lo termine, pues que sería en la próxima sesión. ¿Listo? ¿Tienen alguna pregunta, jóvenes? Mm, profe, pues yo no tengo una pregunta, sino que era para ver si me deja decirle unas pequeñas cosas a los compañeros. Mucho gusto. ¿Podemos Bueno, terminar la muchachos, grabación ahí? ¿O sí, sí, sería bueno. es conveniente? Sí. Sí, sería bueno, mejor. Listo. Listo. Bueno, muchachos, pues quería como hablarles de lo que se había hablado en la asamblea, ya que están todos aquí. Pues la asamblea se la cambió para el día de hoy. La asamblea estudiantil se la cambió para el día de hoy por motivos de que se iba a cruzar con la marcha del día 5. Entonces se cambió la asamblea para el día de hoy a las 2 de la tarde en la puerta principal de la universidad. Es importante que todos como que apoyen la iniciativa, ya que pues miren que no podemos ser ajenos a lo que está pasando en el país y todo lo que está pasando. Yo creo que es muy egoísta de nuestra parte ser, o sea, nosotros seguir en clases y seguir así. Entonces es bueno que apoyen esa idea de la asamblea estudiantil y que vayan y que pongan propongan sus ideas. O sea, la cuestión de la asamblea estudiantil es para que todos apoyen y todos den su idea, porque si no, solo algunos van a tomar algunas decisiones y después va a haber mucha gente inconforme, va a haber mucha gente que se va a poner a pelear por eso. Entonces, por eso mismo se está haciendo ese llamado a la asamblea estudiantil. Si ya no pueden, se está buscando la forma de transmitirla también para que se den sus aportes por ahí también, pero igual los que puedan asistir eh, a las 2 de la tarde, ya saben, en la U, en la puerta de la universidad. Entonces, eso. Ok. Bueno, muchas gracias por la información. De todas maneras, muchachos, pues esto es un derecho que uno adquiere, ¿no? Como una persona de nacionalidad colombiana, ¿sí? Lo que básicamente en este tipo de protestas tengan en cuenta que nosotros no tenemos que ser protagonistas del vandalismo. A eso sí huyámosle, cuidémonos mucho si van a salir, ¿sí? En el momento en que se empiecen a altercar las cosas, pues cuiden su integridad, cuiden su, su vida, ¿sí? Ya que las cosas se tornan a veces peligrosas. La idea de este tipo de marchas es declararle pues al gobierno el inconformismo que existen sobre ciertas políticas, pero no llegar a actos vandálicos, ¿no? Es como una recomendación que se les hace, la misma institución yo creo que lo ha declarado en unas circulares, ¿sí? Esto es un derecho constitucional que tenemos nosotros por ser colombianos, pero pues también rechazar esas acciones de violencia y de atentados contra la vida que se están generando y suscitando a través de estos eventos, ¿no? Yo lo único que les digo, bueno, me parece interesante que de pronto en una universidad privada se den estos espacios y les recomiendo que se cuiden bastante, ¿no? Tengan mucho cuidado con estar frente a estos actos de vandálicos que se suscitan y que se ven, ¿no? Constantemente en las noticias. ¿Listo, muchachos? Sí, pues, profe, lo que acá se está gestionando es la asamblea estudiantil. No vamos a hacer ninguna marcha, no vamos a hacer, por el Ya. momento no. Estamos ¿Y la van a gestionando hacer en el solamente la CESMAC? asamblea. ¿Cómo? ¿La van a hacer en CESMAC? Estamos, pues, hasta el momento solo vamos a llegar hasta la puerta. Vamos a Ah, ver si podemos ingresar a la universidad, porque pues siendo una asamblea estudiantil, deberíamos tener ese permiso de ingresar, así sea en la cancha, a hacer la asamblea estudiantil. qué Vamos pena. a Yo gestionar eso también. le interpreté mal. Pensé que de pronto el CESMAG era, la puerta principal del CESMAG es el punto de partida. Pero entonces lo que dice el estudiante es que el CESMAG es un punto de encuentro nomás para organizar una asamblea y Sí, se va a hacer hacer la un asamblea documento. estudiantil para dar la posición de los estudiantes frente al paro y frente a lo que está pasando Ok,
Muchísimas gracias por la Colombia. información, entonces. No sé si alguien más quiere algo más, tenga algo más que anotar. Profe, de pronto llamó lista. No, al inicio se dijo de cuál era la flexibilidad que se iba a tener en cuenta en este 4 a 7 de mayo respecto a lo que está sucediendo afuera, ¿no? En esta semana no se va a hacer llamado de lista. Ya es responsabilidad de cada quien llegar a la clase, atender, sacar conclusiones, hacer preguntas y lo demás. Eso es una circular que salió de rectoría. Profe, una pregunta. Es que en el RUA no aparece su nota. O sea, ya están todas, pero la suya no aparece, profe. Aparece el promedio, pero la de ¿Sí? segunda corte no. En Aparece el como con una rayita nomás. No sé si a los demás también. De pronto puede ser porque no las he cerrado. Como hay hasta el 6 para cerrar, entonces una vez la cierre, el sistema se actualice. Pero yo les compartí la nota a través de otro medio, ¿cierto? Ah, bueno, listo, profe. Sí, entonces yo sabe cuándo las pretendía cerrar mañana. Sí, mañana las pretendía cerrar, pero bueno, si no hay ningún tipo de pregunta adicional, yo las cierro hoy, ahorita, para que les aparezca. ¿Sí? Entonces eso, debe ser por eso, David. Yo ya me encargo de hacer el cierre, pero ustedes ya conocen su nota, ¿cierto? Tenemos hasta mañana para hacer el proceso. Bueno, jóvenes, entonces los dejo. Que tengan una excelente mañana, una excelente tarde. Nos vemos el jueves a las 7. Hasta luego. Que estén bien, ¿no? Chao, chao. Estamos hablando. Hasta luego, profe. Hasta luego, que estén bien, chao.